APAC presenta, con el apoyo cultural de Tradiciones para el Mañana, Federación Ginebrina de Cooperación. Tuyas kamasikuna alisamos kakapaitz, kaimi kapan un mismo sol. Sumas ya escupas. Históricamente, los pueblos indígenas y afrodescendientes hemos sido excluidos y discriminados por ser diferentes y poseer nuestra propia identidad. Pero también ha existido una lucha en defensa de los derechos humanos y del territorio ancestral. Personajes como Dolores Cacuango, Tránsito Amaguaña, Alonso de Illescas, Juan García y muchos más han liderado este proceso, dejando huella y un camino a seguir. Nosotros necesitamos tierra, nosotros necesitamos casita, nosotros necesitamos que vestir, nosotros necesitamos que comer. Eso necesita, yo he luchado, yo toda nación luchado, yo me he ido al Congreso, he ido a Bogotá, he ido a Cali, he ido a Guayaquil, todos los compañeros recogido yo, negro y mulato salvo recogido yo, todo esto se ha luchado. Por 1920, Mama Dolores Cacuango empieza a liderar, empieza a emancipar contra el Estado, reclamando primero justicia y respeto, y luego el derecho de acceso a la educación y a la tierra. ¿Por qué lucharon esto? Porque los pueblos indígenas tienen un cúmulo de conocimientos y sabidurías, porque también los pueblos indígenas, los indígenas en condiciones de dominados, también son seres humanos, y por eso luchaba por esa justicia en el país. O vivíamos en condiciones de excluidos, discriminados, en un pueblo mestizo racista. Entonces eso es lo que nos llevó a indignarnos, a organizarnos para hacer un sistema de organización propio, ejercer nuestra propia autoridad en nuestros territorios. En ese sentido es lo que va configurando la recuperación del territorio ancestral Cayambe. Desde hace 3 meses, el pueblo Cayambe y afrodescendiente están intercambiando experiencias organizativas que les ha permitido encontrar puntos en común, por lo que han acordado trabajar en equipo para mejorar y ampliar las luchas que cada uno está desarrollando. Bueno, este proceso de unificación como territorio viene desde el 2015, pero eso no da la pauta a desconocer que han habido luchas importantes desde los años 90 con las organizaciones como la CONAMUNE, la FECONIC. Son organizaciones referentes que ya la lucha data de medio siglo. Lo que estamos haciendo ahorita es básicamente jugar a cohesionarnos, el de coincidir en la problemática,
que es la tierra, cuidar nuestras identidades culturales y obviamente en el fortalecimiento de la organización. Ahí coincidimos y eso nos permite caminar juntos. Según el artículo 36 de la Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, se establece el Fondo Nacional de Tierra como un instrumento de política social para el acceso equitativo a la tierra por parte de organizaciones legalmente reconocidas de productores de la agricultura familiar campesina, con miras a la erradicación de la pobreza rural, la igualdad y la promoción de la justicia social. Por esta razón, el pueblo afrodescendiente y cayambi están creando un reglamento que rija para ambos territorios y acceder a este fondo. Este proceso es dependiente de algunas acciones, por ejemplo, la construcción del mapa. ¿Sí? Necesitamos saber los límites, tener los hitos históricos y luego hacer uso de la Constitución para un poco reclamar ante el Estado esta declaratoria como territorio ancestral. Con el pueblo cayambi se está en este momento construyendo una propuesta de acceso a la tierra para el gobierno nacional, para generar dos productos. La una es el reglamento que nos permita avanzar en la generación del fondo de tierras. ¿Sí? Y la otra es que el Estado ponga recursos a este fondo y luego se pueda generar créditos a las personas de acá del territorio, especialmente del pueblo afroecuatoriano. Las luchas compartidas son más exitosas. Tanto el pueblo cayambi como afrodescendiente, empoderados de su identidad, trabajan organizadamente para ejercer los derechos que como ciudadanos les atañe, mejorando las condiciones de vida en sus territorios. Sin duda alguna, ser actores propositivos logra incidencia en la sociedad y permite fortalecer la interculturalidad en el país. El futuro del territorio va a depender del esfuerzo que le pongamos ahora y si logramos los objetivos que nos estamos planteando, lo que promete el territorio es bienestar para quienes vivimos en él. Hace 1 año y medio los cofán de la comunidad sinangüe se levantaron en protesta. Su lucha inició oponiéndose a 50 concesiones mineras otorgadas por el Estado ecuatoriano en las riberas del río Aguarico, con las cuales se comprometieron más de 30.000 hectáreas dentro de un área de reserva natural y territorio ancestral cofán. Esto lo hicieron sin consulta previa. Ya fue 1 año y medio que nosotros denunciamos esto, pero nosotros como la nacionalidad cofán no es solamente para la nacionalidad cofán, sino que es para todo lo que habitamos en la provincia de Sucumbíos. Hay cofanes, quichuas, ishuaras, sionas y secoyas que habitamos en la ribera del río Aguarico. Poco a poco la lucha de Sinangüe se ha ido conociendo a nivel nacional e internacional. Cuando este caso se conoció en las Cortes de Justicia,
otras organizaciones se sumaron a la lucha por el derecho a conservar su territorio como fuente de vida. La lucha por el territorio no se refiere a lo material, se trata de la herencia de los antepasados, se trata del territorio que es el hogar de un mundo espiritual sagrado para los Cofán. No estamos diciendo que es territorio del Estado, claro que es del Estado, pero nosotros como nacional, nosotros tenemos más derechos de defender y estamos cuidando, estamos protegiendo. Entonces, durante este litigio fueron necesarias múltiples acciones de lucha, inspecciones constantes del territorio para constatar los impactos mineros, plantones afuera de las cortes, vigilias permanentes, pero sobre todo fue la voz de alerta de los Sinangué la que generó mayor expectativa. El último plantón que se hizo a las afueras de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos contó con música, decenas de gente cofán, organizaciones y personas simpatizantes de la causa, quienes entre suspenso y largos minutos de espera recibieron la sentencia favorable para la comunidad. Lo que ha pasado es que los jueces de la Corte Provincial de la Sala Única de Sucumbíos han procedido a leer el fallo verbal en el caso de la comunidad de Sinangué y la Defensoría del Pueblo contra el Ministerio de Minas, Ministerio del Ambiente, Senagua, Arcón y Procuraduría General del Estado, y lo que han hecho primero ha sido exponer la fundamentación jurídica constitucional en base a la cual decidieron, que radica fundamentalmente en el tema de los derechos colectivos como pueblos indígenas de la comunidad, en el derecho al agua, en el derecho a la alimentación y a la salud, en el derecho al medio ambiente y en el derecho a la naturaleza. Y dentro de los derechos colectivos constitucionalmente establecidos de la comunidad se habló del derecho a la consulta previa, pero también de los derechos a desarrollar la cultura ancestral y a la protección del territorio. Para los Cofán de Sinangué, vencer en esta lucha representa proteger su casa y su vida. Son 32.000 hectáreas de oxígeno para el planeta. Esta lucha representa también conservar el río que milenariamente ha sido y sigue siendo la vida de 5 nacionalidades originarias de estos territorios, inclusive del mismo pueblo mestizo. La sentencia favorable representa un antecedente de lucha contra el extractivismo, pero sobre todo representa la lucha de una comunidad que no desistió, que exige sus derechos y se mantiene vigilante. Bajo un mismo sol regresa después del espacio promocional. Suku hari bazmari kanga was bianu nam yang ri jagam am ogdan Taki kunaka kimichinmi ñukanchipa kushikuy kawsaymi tukuy ayllukunawan kaspa runa kayta shinchiyachipasmi. Yaku mamita samoyari ministine mari samoyari ministine mi kai yaku mamita samoyari. Waykukunapas, fakchakunapas, yakukunapasmi alpamamawan astawan pakta kanchi. Paymi hambi yurakunata, ñukanchi runa takikunatapas karan. Chaymantami alpamamata huyana kanchi. Amamapayachishunchi. Pero busca rápido, muévete. Esta niña no se calla, me tiene harta. Con esto sí se va a callar. Con esto sí nos hacemos un buen dinero. Regáleme una monedita. Gracias. Ay, señor, ¿me puede regalar una monedita? ¿Aló? ¿En dónde estás? Ya llegué. Ya voy para allá.
Ama sakichu wawakunataka llakipi kawsachu. Villay kay mana alikunataka. Lo que nosotros necesitamos es un bachiller. Te agradezco por haber venido. Lo lamento mucho. Que tenga buen día. Discúlpeme, pero no puedo recibirle en esta empresa porque usted ni siquiera es bachiller, solamente tiene segundo curso. Tienes el ejercicio 19. Sí. Yankaykuna kikin mamana samukpika, kikinpa yuyayta kallari. Yachakuytarapa yachakuy. Ñami chayamurkani. Shamupay, mama. Shuk chalinata pamurkankichu, mama. Ari, mas kapaylla. Kaykaña mawkayashka ya. Rikushun. Aligupachama. Kaykuta papay. Pay. Vida mas kayka na kulkillachuka. Vida mas kayka shupa muchuyta yuyaspa llankaymi kan. Chaymi ñukanchik kawsaykan. Pagui. Kutin kaytallata. Chasha mi tiyam. ¡Sinvergüenza! ¡No has hecho lo que te he ordenado! ¿Me oíste? ¡Para la próxima te va peor! Juanmi, imas pata punta bicho, yuka wasimari. Yuyapay, makanakuykunaka mana ñukanchikpi samunchu. Yachakuytami yachakuri. Continuamos presentando Bajo un mismo sol. Estamos aquí en la escuela Franklin Roosevelt, estamos con nuestras compañeras, nos reunimos de 3 a 4 de la tarde y así hacemos lo necesario para lo que es la bomba. Aquí estamos con mis compañeras repasando la última vez para nosotros salir allá y hacer la presentación y lo mejor que nosotros tenemos.
que formamos el grupo Trenzando Identidad. Somos un grupo que salimos adelante, estamos donde hay oportunidades y también hacemos, renacer nuevas culturas, nuevas tradiciones, ayudando para que no se pierdan las costumbres de la bomba. El grupo se llama así porque es un significado que nosotras tenemos, porque somos negras, tenemos trenzas y entonces sale que nosotros somos afros y tenemos las trenzas para conformar la identidad. En este tiempo nosotras hemos salido a Ibarra, a Otavalo, Pablo Arenas y Salinas, y aquí que estamos en Santa Ana. Ella es mi compañera Marisol Suárez, es una de las integrantes del grupo, es Najavi Morales, Vanessa Minda, Daniela Torres, Carolina Erazo, Kimberly Anangonó. Nosotras estamos aquí en Santa Ana, vamos a hacer una participación aquí con todas mis compañeras y les invitamos a que nos miren y sepan cómo es la bomba y la tradición que nosotros la mantenemos. Vamos a ver nuestra presentación. Cuando la bomba comenzó a sonar, la negra comenzaba a meñar. Cuando la bomba comenzó a sonar, la negra comenzó a meñar, meñando su cintura para adelante y para atrás, meñando sus caderas, nadie la podía frenar, meñando su cintura para adelante y para atrás, meñando sus caderas, nadie la podía frenar. Bueno, pues vamos a dar un fuerte aplauso para este grupo de representantes de la victoria. Trenzando Identidad. Actualmente, si visitamos alguna ciudad andina y vamos a sus ferias, encontramos algunos objetos artesanales que hace 20 años no se conocía en el mundo andino. Uno bastante curioso es el Dreamcatcher o atrapasueños, cuyo origen es la cota de nuestros hermanos pieles rojas de Norteamérica. Conozcamos hoy la leyenda que dio origen a este símbolo. El Dreamcatcher tiene un significado profundo para los lakotas. Cuenta la leyenda que en un tiempo llamado la Edad de Oro, cuando en el mundo no existían las guerras, ni la ambición por dominar unos a otros, ni el interés por acumular riquezas, un anciano lakota estaba en una montaña sagrada y tuvo una visión. Se le apareció Iktomi,
el gran maestro de la sabiduría, que acostumbraba a transmitir sus enseñanzas por medio de las bromas. En esta ocasión, Iktomi se había transformado en una pequeña araña. Ella le habló con el corazón y tomando una rama de sauce, la convirtió en un aro y tejió una telaraña con plumas, pelos de caballo, cuentas y adornos. Iktomi le explicó de su simbología, le habló del círculo de la vida. Desde que los seres humanos éramos semillas, tenemos forma circular. Un círculo que va creciendo en el vientre materno, también redondo, y que al concluir su ciclo nacemos como guaguas. De allí pasamos a la niñez, luego somos jóvenes fuertes, luego adultos y finalmente a ancianos llenos de sabiduría, cerrando el círculo de la vida. La araña continuó tejiendo su telaraña dentro del círculo formado de la vara de sauce, y le habló al anciano sobre la fuerza del bien y del mal. Cuando terminó de tejer, le entregó Iktomi el instrumento y le dijo que lo usara para ayudarse a sí mismo y a su gente. Si crees en el gran espíritu, le dijo, la telaraña atrapará tus buenas ideas, mientras las malas se irán por el agujero. El jefe Lakota contó a su gente su visión. Desde entonces los Lakotas siguen usando el atrapasueños como la red de sus vidas. Los colocan arriba de sus camas en algún lugar especial de la casa para a través de ellos escudriñar sus sueños y visiones. Los sueños buenos quedan atrapados y permanecen con ellos sirviéndoles de guías, mientras los sueños malos no son retenidos y se escapan por el agujero. Así nunca serán parte de la vida de un indio Lakota. Yapas pacha tukurirka, yakuti integramupasu astawan rikuchikunawan, shuk punchakama. Uy, ay, ay.